Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a empezar a orar. Vamos a pedirle al Señor Dios que nos bendiga esta noche. Y vamos a pedirle que nos hable, que su palabra preciosa nos hable y nos guarde. Si usted me acompaña, por favor. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante de tu presencia, buen Dios, solicitando nuevamente de tu ayuda, solicitando de tu Santo Espíritu. Pero antes, Señor Dios, pidiéndote que el Señor Jesús, el sacrificio del Señor Jesús nos cubra con su sangre preciosa, la cual invocamos y venimos, Señor, rociándola sobre nosotros en el nombre de Jesús, esa sangre preciosa que borra nuestros pecados, que borra la maldad, la iniquidad, que borra las transgresiones, que nos hace aptos para toda buena obra. Esa sangre preciosa que aleja al destructor, papito lindo. Te rogamos que esa sangre preciosa nos cubra nuestra familia, nuestras casas, y que podamos, Señor, acercarnos a ti por ese camino nuevo, por ese camino santo que hizo Señor Dios Todopoderoso, tu sacrificio hacia el lugar santísimo, y nosotros podamos entrar ahí necesitados de tu palabra, de tu enseñanza. Nosotros clamamos a ti, oh Jehová de los ejércitos, para que tú vengas y nos enseñes, Señor Dios, que sea, oh Señor Jesús, tu Santo Espíritu, Señor, el que hoy nos enseñe, el que hoy nos recuerde todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Nosotros llevamos a Cristo Jesús cautiva nuestra mente a la obediencia, Padre Santo, para que sea Él, Señor Dios, el que, papito lindo, impregne nuestros corazones con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, buenas noches, Gerson, bendiciones. No sé a quién le toca, me imagino que Elizabeth porque tiene la cámara encendida o no. Cabal. Sí, a mí me toca. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Ahorita voy a Amén, presentar. Elizabeth. No sé si... ¿Usted me dice si se mira bien? ¿Usted me dice si Sí, se mira bien? sí, se mira, se mira. Bueno, permítame, solo voy a ponerlo en modo presentación. Permítame un momento. Puedes ponerte en la X. ¿Aquí? Aquí, ya estuvo. No, ahí la quitaste. Sí. Vuelve a probar, pues mira, pues estás en teléfono, ¿verdad? No, en compu. Está la flechita donde dice presentar. Entonces, presenta, le dice pantalla completa. Ya que le das clic, te va a aparecer tu pantalla abajo en el recuadro. Le das clic y de ahí le das. Espérame. No puedo más, chicos. Tengo el micrófono. Espérate. No, espérame. Espérame, ahorita voy. Ahorita, permítame. ¿Ahorita ya se quitó la presentación o no? Ahorita no está. Ya no está. Ahorita va a ver, es que como que le trabó la compu.
Ahorita vamos. Ahorita vamos. Es que se traba. Este. Creo que sí. Aquí va. Sí. Pero no se va a poder poner en grande, ¿va? Ahí está. Sí, ahí está. Aquí. Aquí. Ah, ajá. Ahora aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Se mira? Ustedes me indican si se miran. Sí, ya se mira, Elizabeth. Ahí está. Ahora sí, perdón. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Pues en esta oportunidad Dios me dio el privilegio pues hablarles lo que es sobre el ajenjo. Pues si muchos saben, el ajenjo es figura de la amargura, ¿verdad? Aquí vamos lo que es en lo que dice Apocalipsis 8:10. Y el tercer ángel colocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y también dice lo que es Apocalipsis 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta es la versión Reina Valera. Yo puse las dos versiones donde indica también aquí igual en Apocalipsis 8:11, pero esa es otra versión. No me recuerdo bien cuál es, ahorita, porque se me olvidó. Pero dice, el nombre de la estrella era amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces, aquí en Apocalipsis 8:11 nos da la referencia de que el ajenjo quiere decir que es la amargura. Ahorita les voy a presentar otro versículo. Aquí está. Morá significa dolor, es parte de la amargura. Creo yo, no sé decirlo, pero significa afligirse y tristeza. Manror, amargura y calamidad. Mirut, aflicción. Los demás es áspero, hombre violento y afligir amargamente. Todas las personas que pues tienen ya sea dolor, tristeza, calamidad, aflicción, tienen una parte de eso, de lo que es amargura. Aquí hay 6, pero la verdad no sé, pero yo me voy a enfocar más en lo que dice dolor y tristeza, ¿verdad? Pues no sé, Dios tal vez me habló y me indicó de que de eso se hablara, ¿verdad? La siguiente presentación dice Salmo 73:21. Yo estuve lleno de amargura y mi corazón sentía dolor. Esa es la versión Dios habla hoy. Y en la nueva traducción viviente dice, entonces me di cuenta de mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, por dentro. Entonces, cuando nosotros permitimos que la amargura llegue a nuestra vida, eh, tanto como tal vez, por decirlo así, físicamente o espiritualmente, nuestro corazón llega a un dolor. El dolor cual lo único que lo puede quitar es Dios, ¿verdad? Entonces, no hay que permitir que llegue la amargura a nuestra vida, porque ya después el corazón comienza poquito a poquito sintiendo un dolor de algo. Es un ejemplo. Digamos, un hermanito de la iglesia tal vez
va por primera vez, pero otro hermanito sin querer le hablan tal vez así fuerte, va, ya se hirió su corazón, pero anteriormente ya tenía como que esa raíz de amargura, entonces ese, esa herida del corazón no se queda solo ahí, sino se vuelve más y más grande por tal vez solo que solo con eso de que el hermanito le habló mal, ¿verdad? Pero como les digo, ya tenía la raíz de la amargura y por eso comenzó a brotar más y más y más. Y entonces, como esa herida del corazón, después viene otra cosita así y más grande se vuelve ese dolor del corazón. Y a veces eso no se quita más que con una administración y meterse de lleno con Dios para que Dios sane el corazón herido o el corazón, por decirlo así, amargo, porque el corazón cuando está herido, como decía aquí Salmos, eh, se dio cuenta de que el corazón se había llenado de amargura y ahí fue donde se dio cuenta de que su corazón, por eso sentía el dolor, ¿verdad? Igualmente aquí en San Lucas 22:45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí hay tres cosas. Eh, ya veíamos de que la amargura es significado de dolor y tristeza, ¿verdad? Entonces, esa es la versión Reina Valera. Entonces, cuando Jesús fue al monte a orar, sus discípulos no oraron con él. Se quedaron dormidos, pero ¿por qué? Por causa de la tristeza. Y la tristeza, ¿a qué viene? A causa de una raíz de amargura. Entonces, a la hora de que nosotros nos amargamos, por decirlo así. Entonces, esa amargura no deja que nosotros vayamos con libertad a orar o en intimidad oremos, sino que esa amargura corta esa conexión con Dios para que, pues, como nosotros a la hora de orar y tener una conexión con Dios, intimidad, se manifiestan muchas cosas bonitas. Entonces, la amargura, eso lo que quiere, que uno no, pues, no tenga intimidad con Dios. Y dice, y como dice como ahí, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, a la hora de nosotros no orar, no tener intimidad con Dios, eh, ya viene la tentación a nuestra vida. A la hora de venir a la tentación de nuestra vida, ya nosotros nos alejamos de Dios. A la hora de nosotros alejarnos de Dios, ya esa raíz de amargura se vuelve también más grande y ahí es donde nosotros nos cuesta, por decirlo así, acercarnos más a Dios. O sea, entonces tenemos que cortar desde un principio esa raíz de amargura para que no se vuelva tan grande y no permita que nos alejemos cada día más de su presencia y, y que a la hora de que nosotros querer regresar sea más difícil, por decirlo así. Y también está este versículo donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo mismo que le decía yo, de que eh, a la hora de que nos brote una raíz de amargura, nos va a alejar de Dios. No va a permitir que le sirvamos con libertad, no va a permitir que nos acerquemos en oración, no va a permitir que le alabemos, no va a permitir que le adoremos con libertad. Todo eso, esa amargura retiene la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos a la hora de adorarle, a la hora de alabarle, a la hora hasta incluso de hablarle a alguien de Dios, porque cuando uno quiere hablarle a alguien de Dios, tiene que tener la libertad
de expresar lo que Dios hizo con esa persona. Pero si uno todavía tiene a raíz de amargura, no va a poder transmitir lo bueno que Dios quiere que nosotros transmitamos, sino que vamos a transmitir lo malo que es la amargura. Digamos, la persona está mal por una situación, un problema familiar, y esa persona, en vez de decirle cosas buenas para que olvide su situación familiar, eh, más bien uno como que le mete eso, de que, sí, entonces alejate de esa persona porque te está haciendo daño, pero no hablándolo en el buen sentido, sino que ya le metiéndole como cizaña. Y como dice aquí en este versículo de Hebreos 12:14, va, de que sin santidad Dios, nadie va a ver al Señor. Y nosotros teniendo amargura, no estamos en santidad. Entonces, necesitamos quitarnos cualquier raicita de pequeñita que sea así de amargura, para que no se vuelva más y más grande y nos cueste después arrancarla de nuestra vida, de nuestra alma, por decirlo así, porque si no, no vamos a tener esa comunión con el Señor, y su presencia no la vamos a sentir como se debería, porque no vamos a estar en libertad en hacer muchas cosas para Él. Como la imagen que les puse aquí, dice: "No seas consumida por la amargura". Cuando uno sienta que tal vez, tiene un una como raicita de amargura, intentar de ir a la iglesia, ir a ministrarse para que cortar de una vez y, pues, no se vuelva más grande, ¿verdad? Y solamente eso es lo que les tengo que compartir. No sé si todavía tengo tiempo, no vi el tiempo hoy. ¿Estás bien en No sé. tiempo? Ok, Sí, está muy bien. bien. Ah, No tengas pena. Gracias, oyes. Muy bonita bueno, tu enseñanza. Mire, importante, sé que algunos otros hermanos también les dieron el mismo tema, pero cuando Elizabeth empezó a hablar y habló acerca de la tercera trompeta y que cayó una estrella que se llama Ajenjo, que es la amargura, nosotros tenemos que entender que las trompetas del libro de Apocalipsis están sonando hasta la cuarta trompeta. La quinta trompeta va a habilitar o va a dar paso a la pretribulación, a los 150 días. Eso quiere decir que cuando suene la quinta trompeta, nosotros ya no tenemos que estar acá. Pero la tercera trompeta está sonando y lo que trajo a la tierra fue amargura, una estrella. Y tenemos que entender que las estrellas son potestades espirituales también, no solo son los ministros. Dice que el dragón con su cola se trajo a la tercera parte de las estrellas. ¿Ya? Y cuando nosotros nos vamos al libro de Job, el Señor le dice a Job: tú ya estabas ahí cuando las estrellas del alba se regocijaban. O sea, son entidades espirituales. Entonces, falta que se haga, que se evidencie la parte física, la parte material, pero la parte espiritual ya se empezó a ejecutar. Y entonces, ¿qué es lo que trata el enemigo? De que nos amarguemos. Y como decía Elizabeth, mirad que entre vosotros no haya uno que brotando una raíz de amargura contamine a todos los demás. Y eso no va a dejar que nos arrebate. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención a la amargura porque es muy fácil que nosotros nos amarguemos. Entonces, gracias, Elizabeth, pusiste todas las palabras, te enfocaste en una de estas para explicar una de las características de la amargura. Amén. amén, Bueno, gracias. ahora vamos a pasar Dios les bendiga. a
a lo que, permítame. Ok, vamos a pasar al otro tema. Vamos a hablar un poquito del servicio. Tomé algo que yo quisiera ponerle un poquito el zoom en, ¿cómo se llama? En el tercer servicio. Y yo quisiera que pusiéramos atención y lleváramos el hilo. Vamos a ir cambiando la modalidad y yo les voy a preguntar a ustedes para que ustedes vayan interactuando. Vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces yo quisiera darles, yo le puse conceptos del servicio porque tenemos que ver algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de servicio, nosotros tenemos que entender que el servicio está relacionado con un precio, y esto fue lo que hablamos el domingo en el tercer servicio. El servicio tiene condiciones para poder servir. El servicio tiene enemigos. El servicio tiene un costo para nosotros. El servicio tiene promesas y el servicio tiene herencia, entre algunas cosas. Yo le puse solo 6, porque cuando hablamos de la herencia de servir al Señor, y aquí es donde yo voy a pedirle favor a hermana Elcita, dígame una herencia del servicio, de las que usted ha oído, una, solamente una. Amén. Que nuestros hijos serán enseñados, dice la palabra del Señor. Va, una herencia, ¿ok? Yo he estado, gracias hermana Elcita, pasando, les voy a poner algunas cosas. La intención de estas infografías, ¿ok? Es para que al leerlas vayamos viendo cosas relacionadas con el servicio. Por ejemplo, algo, una promesa, un beneficio, es que los que sirven al Señor, Dios les va a revelar, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Entonces, ¿para quién es la revelación? Para los siervos. Entonces, alguien que no sirve al Señor, le va a ser más difícil que le revelen las cosas, principalmente las que van a suceder ahorita, las relacionadas con la escatología. Un ejemplo. Lo que decía hermana Elcita, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Cuando usted mira, Isaías 54 dice, esta es la herencia de los que sirven al Señor. Entonces yo les platicaba la semana pasada de cómo Dios cumple esta palabra. Mire pues, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces el servicio tiene una recompensa. El servicio tiene una recompensa. Mire, el día que yo preparo, dice Yahvé Sebaot, serán para mí un especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que sirve. Entonces, nosotros como hijos debemos servir al Señor. Al ser hijos del Señor, pues Él nos está engendrando con su genética y hemos visto cómo el Señor Jesucristo dijo que Él vino a servir, cómo Él tomó forma de siervo. Entonces, si tenemos esa genética, nosotros tenemos que entender que nosotros siempre vamos a servir. Está en nosotros servir. Y si no servimos a Dios, vamos a servir a otros. Lo vimos. Ahora, en esto me basé yo el día domingo en el tercer servicio. Mire, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y esto le vamos a poner un poquito de atención. Y está hablando de los redimidos, de los que Dios redimió. Ok, ¿para qué fuimos redimidos? Para servir al Señor, para que fuimos dejados en libertad para servir al Señor. Ahora mire esto, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto.
pero ciertamente está hablando en lo literal de aquellos que salieron de Egipto, un pueblo físico de Israel. Pero tenemos que saber que ellos son figura de nosotros y nosotros fuimos sacados del mundo. Y dice, no serán vendidos en venta de esclavos. Eso quiere decir que no nos van a volver a esclavizar. Dios prometió que no nos iban a volver a esclavizar. ¿Ok? Va, muy bien. Entonces, entre algunas cosas de las que hemos platicado, ¿cuál es el propósito que yo tengo en mi corazón? Que empecemos todos a servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Ahora, mire pues, empecemos con esto. Fíjese bien, Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, Dios le está hablando a Moisés, le está diciendo qué le va a ir a decir al Faraón. Así dice el Señor, Israel. Israel es mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo primogénito. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados hijos de Dios. Entonces, a ellos los liberaron. A nosotros, que la Biblia dice que somos la congregación de los primogénitos, nos liberaron ¿para qué? Para servir. Entonces, una de las cosas que espera Dios de nosotros como hijos es que lo sirvamos. Él espera de nosotros una especie de vinculación. Él sirve, Él espera que nosotros sirvamos, lo sirvamos a Él en la iglesia, en el culto, lo sirvamos cuando estamos trabajando, que trabajemos como para Dios, que lo sirvamos al servir a nuestros hermanos. Pero Dios quiere que le sirvamos. Ahora bien, fíjese bien, cuando uno le va poniendo atención a esto, nosotros somos la congregación de los primogénitos. Nos sacaron de Egipto entre una de las cosas, para servir al Señor. Pero mire, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo. Entonces quiere decir que hay algunos hijos que por alguna razón el enemigo, a pesar de que aceptaron al Señor, no los ha dejado ir. Hay cristianos que están esclavos, por ejemplo, de un vicio. El enemigo no los ha dejado ir. Entonces, como no han salido, como no han sido libres, no pueden servir adecuadamente. Ahora miren, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces yo veo que entonces nosotros nos dejan ir para servir. Pero servir al Señor debe ser una fiesta, debe haber gozo en el corazón de aquel que le sirve. O sea, servir a Dios es una fiesta, es razón de gozo, de alegría. Debe ser así, debiese ser en nuestro corazón de esa manera. Éxodo 8:20. Y dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón. Y para cuando vaya al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 1. Pasamos a Éxodo 9:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón, dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 2. Éxodo 9:13, le dijo el Señor a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile así, dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 3.
Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, el Dios de los hebreos dice, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 4. Éxodo 10:26. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Mire esto. Ni una pezuña quedará atrás. ¿Por qué le está diciendo eso Moisés a Faraón? Porque el Faraón les dice, ok, pueden ir ustedes a celebrarle fiesta, pero no pueden llevar su ganado. Entonces viene Moisés y le dice, por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Pero ¿de quién eran el ganado? Del pueblo de Israel. ¿Para qué le iba a servir sus pertenencias? Para servir al Señor. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Entonces, el darle a Dios de lo que Él nos ha dado es parte de servir a Dios. Y nuevamente, nadie que no ha salido de Egipto puede darle al Señor con libertad. Entonces, aquellos que tienen dificultad para darle a Dios, están todavía esclavos, no han podido salir de Egipto. Tienen cosas en su corazón que los atan a Egipto. Entonces aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, interesantemente, Dios se enfrenta o sea, Moisés le dice a Faraón 5 veces que deje ir a su pueblo. Entonces, para que el pueblo del Señor saliera de Egipto, ¿qué se necesitaba? 5. ¿Y qué es 5 en la Biblia? Gracia. Entonces, ellos fueron libres y nosotros fuimos libres por gracia. Por eso fuimos nosotros libres, por gracia. Ok, entonces, para servir al Señor, antes tiene que venir gracia para que nos dejen libres. Mire pues. Mire pues. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, Éxodo 6:5. Los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. El brazo extendido era para el pueblo de Israel. Los grandes juicios eran contra Egipto. Pero platicamos eso, os redimiré con brazo extendido. De eso platicamos el domingo. Ahora, y platicamos lo siguiente, Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién estaba haciendo los milagros? Jesús. ¿Quién era el brazo del Señor? Jesús. Entonces vino Dios y extendió su brazo. Hay un pasaje que dice, todo el día he tenido extendido mi brazo a este pueblo rebelde y no ha querido. Ok, entonces él vino y extendió su brazo. ¿Quién es su brazo? Jesús. Y ahora viene Jesús y dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el pasaje contextual dice, si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús es el brazo extendido del Señor. Y en el brazo extendido, en el dedo del Señor, ahí actúa el Espíritu Santo, actuaba a través de Jesucristo. Entonces, de Egipto lo sacaron con brazo extendido. Intervino el Hijo cuando lo sacó de Egipto. Viene a esta tierra y el Señor vuelve a extender su brazo. ¿Ok? ¿Quién es el brazo del Señor? Jesús. Jesús es el brazo del Señor. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo el brazo extendido? Los redimió. Y lo platicamos el domingo. ¿Qué es redimir? Redimir es comprar un esclavo por precio. Redimir es comprar por precio algo que ya era de uno. ¿Ok? Entonces viene el Señor y para sacarnos de Egipto paga precio para que se cumpla lo que dice. Anunciar a mi pueblo que el doble de sus pecados ha pagado el Señor. ¿Ok? que por el que ha pagado por consolad a mi pueblo y decirle que el Señor ha pagado al Señor el doble de sus pecados. ¿Y cómo pagó el Señor por nuestros pecados? Con el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, yo ahora aquí quiero, de lo que leímos, quiero ir haciendo unas cosas. Miren, cuando la gente está en Egipto, tiene cargas, ahí le puse unos medio ladrillos, y está en esclavitud, y le puse una cadena. Viene el brazo extendido del Señor, y ahí le puse una mano, nos quita las cargas. ¿Ok? Y rompe las cadenas, nos deja en libertad. ¿Ok? Lo que le pasó al pueblo de Israel es figura de esto. Y todo esto está pasando en Egipto. Viene el Señor y rompe las cargas y salen de Egipto. ¿Ok? Y entonces vienen y se encuentran con el Mar Rojo. Y Dios abre el Mar Rojo. Ahora bien, llegan al desierto. ¿Y qué tenían que hacer en el desierto? Celebrarle fiesta. ¿Qué tenían que hacer en el desierto? Servir al Señor. Entonces ya dijimos, hay una relación entre el servicio y la fiesta al Señor. El servir es una fiesta al Señor. Debiese ser en nuestro corazón una fiesta de agradecimiento, una fiesta de amor. Debiese ser una fiesta. Ahora bien, para llegar al servir al Señor, antes nos tienen que abrir el Mar Rojo. ¿Y qué es esto? Figura del bautismo en agua. Figura del bautismo en agua. ¿Ok? Pero antes del bautismo en agua, tenemos que ser dejados en libertad. Y tienen que quitarnos las duras cargas. Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir. Estaba yo estudiando esto cuando entendí una cosa que es muy práctica. Fíjese bien. El Señor Jesucristo le dice a aquel joven que era rico, le dice, mira, solo una cosa te hace falta, has cumplido los mandamientos. Toma tu cruz, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Obviamente al seguirlo, lo iba a servir. Pero este muchacho, el Señor le dice que tome su cruz. Ahora bien, no es lo mismo cargar la cruz que Dios nos ha dado que llevar una carga. Porque el Señor Jesucristo nos libró de las cargas. Entonces hay una diferencia entre cargar una carga y cargar nuestra cruz. Son dos cosas diferentes. Porque si tenemos cargas de Egipto,
no podemos servir. Pero para servir tenemos que llevar nuestra cruz. Ah, ok, muy bien. Entonces, hay cristianos que piensan que la carga que tienen en su vida es la cruz. Y entonces el enemigo los engaña y dicen, ay, esta carga, esta cruz que me tocó llevar a mí. Y no es la cruz, no es la cruz que tiene que llevar, tiene una carga. Ay, a veces es difícil hablar de esto. Por ejemplo, alguien se endeuda. Esa no es una cruz, esa es una carga. Ah, alguien ahí está aquella viejita que el hijo es bolo y es cristiana y él es bolo, le roba las cosas, hasta le ha golpeado. Y ella dice, ay, esta cruz que me tocó llevar. No, esa no es una cruz, esa es una carga. Y Dios quiere liberarnos de las cargas. Pobre el muchacho, necesita redención. Y la viejita dice, ay, no, es que si se va, tirado va a parar. Y no sabe ella que esa carga no la deja servir al Señor y que al limitar, al ponerse entre Dios y el muchacho, está impidiendo que el Señor trate con él, no está dejando que llegue a la posilga o le está llevando sándwiches a la posilga, no va a volver en sí. Esa situación es una carga, no es una cruz. Porque la cruz que nosotros tenemos que llevar para seguir al Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando llevó la cruz? La llevó al Gólgota. ¿Y qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Entregó su vida. Ah, entonces la cruz es para entregar nuestra vida, para morir a nosotros mismos, para crucificar al hombre viejo. El problema que tienes puede que no sea una cruz, sino sea una carga. Y por eso es difícil servir al Señor como Él quiere que lo sirvas. Es difícil servir al Señor como porque tienes una carga. No llevas una cruz, llevas una carga. Entonces el que va a servir al Señor tiene que dejar que el brazo extendido del Señor lleve sus cargas. El Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo dice que Él llevó todas nuestras cargas. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y cansados. Ah, las cargas producen fatiga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, porque ligero es mi yugo y ligera es mi carga. Es otro tipo de carga, esa carga es la cruz. Entonces hay personas que piensan que lo que tienen es una cruz. No, es una carga. Y entonces, ¿qué necesitan? Del brazo extendido del Señor, hacer fe. ¿Para qué? Para poder servir al Señor. Porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y le dice el Señor Jesús al enemigo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Adorarás en espíritu y servirás en verdad. ¿Dónde voy a ver la adoración del cristiano? ¿Dónde busca el Señor a aquel encontró un adorador? Ok, lo examina. Ah, me adora en espíritu, se mete. 100 puntos. Pero no me sirve. Entonces, así como la fe, dice, muéstrame
tus obras, tu fe sin obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, nosotros servimos al Señor por fe. Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos fe si esa fe no manifiesta obras. La fe tiene obras y parte de las obras de la fe es servir al Señor. Fíjese bien, si yo pienso que estoy sirviendo al pastor, yo no estoy sirviendo con fe al Señor. Si yo sirvo porque digo, ay, qué clavo me llamaron, yo no estoy sirviendo al Señor. Si yo me niego a servir por cualquier cosa, no estoy adorando al Señor. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. En el cantar de los cantares, el Señor le dice, déjame oír tu voz. Esa es la adoración. Déjame oír tu voz. Entonces Dios quiere que le alabemos, pero que le adoremos, pero Dios quiere que le sirvamos. No se puede desvincular una cosa de la otra. No se puede desvincular. Ahora bien, mire pues, el bautismo en agua, ¿ok? La Biblia dice, ir y hacer discípulos. ¿Quiénes sirven? Los discípulos. Son los discípulos los que sirven. Los creyentes tienen que convertirse en discípulos para presentar un buen servicio. Y para ser discípulos, lo primero es estar bautizado en agua. Ahora, fíjese bien. El Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A servir. Tomó forma de siervo, pero entonces viene el Señor Jesucristo y antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar su servicio, porque la palabra ministerio está relacionado con el servir. Ministrar quiere decir derramar, servir a otro. Antes de empezar a servir, él abre el rollo, ya está bautizado en agua, ya descendió sobre el Espíritu Santo, ya se fue al desierto y fue tentado. Ahora va a comenzar su ministerio. Y entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para, y empieza a decir cuál va a ser el servicio que él va a presentar. ¿Ok? Para, y empieza a decir eso. Y después de eso termina, cierra, guarda el rollo y les dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Hoy me ungieron a mí y comienzo mi servicio. Entonces, alguien que sirve va a servir de una manera mejor, más adecuada. Mire, hay cosas que nosotros podemos hacer mal. Hay cosas que podemos hacer mal. Hay cosas que podemos hacer bien. Hay cosas que podemos hacer con excelencia. Y muchas veces nosotros le hacemos énfasis a la excelencia, ¿ok? Pero hay un escalón más después de la excelencia. Y es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para poder pasar de la excelencia a servir al Señor conforme a su voluntad, necesitamos ser llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Ser bautizados por el Espíritu Santo. Mire cuando escogen aquellos 7, que la tradición les dice los 7 diáconos, ¿ok? Donde está Esteban y todo. Entonces, el relajo que hubo ahí porque no le daban de comer lo mismo a las viudas hebreas que a las griegas y hay un relajo en la cafetería. El apóstol dice que los problemas siempre comienzan en la cafetería, donde come la gente. Entonces, empieza el problema.
Entonces dice, no es justo, dice el apóstol Pedro, que nosotros, el ministro primario, se dedique a arreglar las cosas de la mesa, porque el servicio del ministro primario es ocuparse de la palabra y de la oración. Entonces dice, ok, pero hay que servir en las mesas. Entonces dice, escojan 7 dentro de la multitud de discípulos y escogen a estos. Pero todos tienen una característica, están llenos del Espíritu Santo. Hay unos llenos de fe, pero todos están llenos del Espíritu Santo. Entonces, para servir al Señor conforme a su voluntad, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos que estar bautizados en agua. Hermano, ¿puede el Señor bautizar a alguien en Espíritu Santo antes de estar bautizado en agua? ¿O es un requisito estar bautizado en agua para ser lleno del Espíritu Santo? No, porque cuando vemos la historia de Cornelio, cuando Pedro está hablando, los bautiza el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro da este informe, dice, pero si los bautizó el Señor, ¿cómo les iba a negar yo las aguas del bautismo? Ok. Entonces, mire todos los elementos que yo le he dicho. Y yo quiero frenar, porque le quiero preguntar a uno de ustedes. Voy a dejar que sea un voluntario, si no, yo voy a escoger uno. Si no quiere hablar, pues no vaya a tener pena, no lo voy a obligar, ni le voy a poner mala nota. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que a alguno de ustedes me dijera 3 cosas de todo lo que yo he dicho ahorita que le llamó la atención. Vamos a ver. Levante su manita. A ver, ¿quién levantó la manita? Muy bien. A ver, no sé si es Ana o es hermana Elena. Amén, soy yo, pastor. Algo que me llamó mucho la atención es sobre las cargas de Egipto, que las cargas y la cruz. Muy interesante eso. Muy interesante. Y es algo, tomemos lo que dijo Anita. No es lo mismo una carga de Egipto que la cruz. Eso me lleva a pensar una cosa, que si este principio en el cual hemos entendido que si no servimos a Dios, vamos a servir a otras cosas, pero que vamos a terminar sirviendo, ¿ok? Se podría aplicar en esto. El que no lleva su cruz, lleva las cargas de Egipto. Y el que lleva las cargas de Egipto no puede llevar su cruz. Ok. Ah, quiero que me oiga con oídos circuncidados y que nadie vaya a tomar una decisión con respecto a lo que yo le estoy diciendo. Voy a esto. Fíjese bien, se lo voy a decir con un ejemplo y se lo voy a decir con un texto bíblico. Primero le pongo el ejemplo. Ahí está aquella mujer que era cristiana y se equivocó y se fue con Juan Charrasqueado. Chiquito, matón, mujeriego y chupador. Okay. O en el mundo se unió con Juan Charrasqueado, tiene su familia, pero es Juan Charrasqueado y ella conoce al Señor. Entonces, viene Juan Charrasqueado y le impide a ella que busque al Señor. No la deje ir a la iglesia, me tenés que dar mi comida, mi tiempo, si no, hay bronca. Muy bien. Entonces, dice la Biblia, si alguno, y habla tanto de la mujer como del hombre, pero habla específicamente de la mujer. ¿Ok? Si se casaron 2 y uno es creyente
y el otro no, el Señor dice, no lo abandone. ¿Por qué? Porque si lo abandona, él y los hijos van a ser inmundos. ¿Okay? Pero que si él o ella, ¿okay?, le impiden buscar al Señor, meterse con el Señor, entonces a paz los llamó el Señor. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Mire cómo es, cómo es. Pero yo he visto casos de hombres que golpean, que tratan mal, que tienen mujeres y se oponen a que la esposa vaya a la iglesia. Y llegan con el pastor y el pastor legalista, canillas de alambre, dice el apóstol, le dice, no, Dios abomina el divorcio. Y algún día tenemos que hablar del divorcio, porque hay causales de divorcio en la Biblia. Y no solo es la infidelidad. ¿Ok? Entonces, y no puede ir a la iglesia, le da mala vida y ya no aguanta. ¿Ok? A paz lo llamó el Señor. No tiene una cruz, tiene una carga. Y viene un día de estos, porque Dios es así. Y dice, bueno, ya le dio oportunidad a este impío. Ok, yo quiero que mi hija me sirva. Le voy a quitar la carga. Y se lleva a Juan Charrasqueado. Ahí en la agonía, Juan Charrasqueado acepta medio enfermo, se bautiza, porque Dios es misericordioso, y se lo lleva. Y la deja en libertad para buscar y servir al Señor. Ya ella decidirá si sirve o no, pero Dios le está quitando la carga. Dios le está quitando la carga. Entonces, hay veces que hay que decidir. Hay veces que hay que decidir. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de uno de los casos de administración que yo seguí en Zona 5 que me delegó el apóstol, había un varón que servía al Señor. Era buen esposo, proveedor, o sea, no ganaba miles, pero mantenía a su familia bien. Entonces, la esposa se negaba porque él era, o sea, no tenía varios privilegios, pero su privilegio le mandaba en la iglesia. La esposa no quería, este hermano era médico, por eso me lo delega. Entonces, viene un día y a aquel hombre le dan su primera escuela dominical en Ebenezer, en aquel tiempo que le dieran la escuela dominical, o sea, no niños, sino allá en Zona 5, era un privilegio gigantesco. Y el hombre estaba feliz. Y va a su privilegio y él me decía, cuando abrí la puerta, abrí la puerta para irme al privilegio, un viejito que iba a tocar y le dice, me dijeron que aquí vive un médico. Sí, le dijo él, pero fíjese que soy yo, pero no lo puedo atender ahorita. ¿Sabe qué? Y sacó dentro de su billetera la tarjeta de presentación de su amigo que vivía cerca. Él lo puede atender ahorita. Yo no. La esposa estaba atrás oyendo. Y se fue feliz. La esposa no estaba muy convencida de que él sirviera. Entonces, vino él y se fue a su escuela dominical. Fue una bendición. Yo estaba en la escuela dominical en ese tiempo. Y nos tocaba ir a oír a los que iban a dar. Y bendición.
casi nadie se convertía en la escuela dominical, se le convirtieron 5 personas, bien bendecido. Y cuando en eso entra la esposa, yo vi que se acercó a él. Y después fue la esposa y él se acercó, se sentó y estaba llorando. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Es que se acercó y me dijo al oído, ¿verdad que sos un hipócrita? Sos doctor, hubiera sido a ver el paciente. Bueno, pasaron los años y ella nunca estuvo de acuerdo, pues, pero un día lo dejó por otro. Y el día que la mujer se estaba yendo de viaje con el amante, el hombre estaba destrozado. Entonces, yo estaba como anciano de servicio y en zona 5 se había una profecía en lo particular para un hermano. Tenían que ir con el pastor o el anciano de turno y decirle, ah, tengo tal y tal profecía, y entonces uno trataba de discernir y le decía a uno, bueno, dígasela o no. Entonces vino una hermana que no conocía al hermano, pero no conocía la problemática porque se habían guardado de que la problemática dentro de la iglesia no se supiera, porque tenían hijos y no querían golpearlos. Nadie sabía, solo yo y el apóstol. Entonces, ¿y qué profecía? ¿Para quién es? Para fulano de tal, el doctor. A ver, ¿qué te dijo el Señor? La esposa en ese momento todavía iba en el aire volando porque iba a Brasil. ¿Qué te dijo? Le dije, oh, el Señor me dijo que le dijera, hoy he quitado el estorbo que tenías para tu ministerio. Ay, la mujer no sabía nada. El otro estaba hecho pedazos, pero había tenido una carga durante 14, 15 años, que no lo había dejado servir conforme Dios quería, y eso que lo servía. Entonces, hay gente que está en Egipto. Las deudas se vuelven cargas que no nos dejan servir. El enemigo nos mete a veces charadas en nuestra cabeza que no nos dejan servir. Ahí están los tíos, los primos, vos venite a echar una chamusca, vos el equipo, inscribamos el equipo. Y resulta que tienen que jugar los domingos y deja de servir para irse a la chamusca. Eso es una carga de Egipto. Entonces, las deudas son cargas de Egipto. Hay personas que son cargas de Egipto. Entonces hay que pedirle mucho discernimiento al Señor. Mucho. Ahora le voy a poner otro ejemplo para que también pongamos el equilibrio de esto. Hay allá un departamento que en aquel tiempo se llamaba, ay, se me fue el nombre, ahora se llama Ayuda al Necesitado. Y entonces, quien estaba a cargo, Dios lo usaba en profecía, pero tenía una sociedad meras locas. Y había un hermano, una pareja que servía ahí, pero el hermano, este no era doctor, este tenía su empleo, dejaba de ir a trabajar a su empleo para irse con los de evangelismo. Y ya lo habían despedido de un empleo por eso. Eso es diferente. Entonces venía la hermana y no estaba de acuerdo porque los ponía en problemas, se quedaba sin empleo y pasaban penas económicas. Pues ya no estaba de acuerdo. Entonces fue este hermano y le dijo mi esposa al encargado del departamento, que no era ni diácono, le dice, mi esposa no me deja servir y no viene, con todo respeto, porque le dio un consejo infeliz, le dice, déjala. Y además le dijo, aquella hermana vos le gustás y ella sirve al Señor. Y no deja a la hermana, pues. Entonces, por eso le estoy poniendo el equilibrio. Pero hay
cargas, esas no son cruces. Y a veces, en ocasiones, nosotros nos volvemos más misericordiosos que Dios. Y decimos, pobre mi carga, ¿qué va a ser mi carga? ¿Qué le va a pasar a mi pobre carga? Y seguimos con la carga. A veces la carga es un Jonás y no se acaban las tormentas dentro de la casa. Muy bien. Entonces, eso le llamó la atención a Anita. Muy bien. Ahora, como nadie más levantó la mano, hermana Evelyn, ¿le llamó la atención algo de lo que platicamos? Ah, ya, de los nervios, pastor. Dios los bendiga, hermanos. No, es que a mí, con lo que usted hablaba, se me vino una pregunta, ¿va? Que si los prejuicios eran cargas también, pastor, ¿los prejuicios son cargas? Algunas veces se van a volver cargas. ¿Por qué? Porque no nos dejan hacer las cosas que Dios quiere. No nos dejan hacer las cosas que Dios quiere. Ah, entonces se vuelven cargas a veces. A veces se vuelven cargas. Hermana Zenaida y después Anita o no sé si hermana Elena. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Yo solo tenía una pregunta en cuanto al respeto al servicio. Si cuando a mí me toca servir, yo voy y lo hago, pero no lo hago con gozo y alegría, que así debería de ser, ¿verdad? Porque es un privilegio que el Señor nos da de poderle servir. Si yo no lo hago con gozo y alegría en mi corazón y voy tal vez distraída, sin estar poniendo atención a lo que estoy haciendo, ¿el Señor recibe mi servicio o no lo recibe? Mira, el Señor es misericordioso, ¿ok? Y entonces, Él de una u otra manera te va a hacer saber que, que tú no estás sirviendo de la mejor manera. Entonces, Él no te va a pedir que dejes de servir. Él te va a pedir que recapacites en tu servicio para hacerlo de una mejor manera. Porque miren, fíjense bien, aparte de lo que yo veo en esta línea que yo le pongo acá y en lo que leímos, es que para que yo pueda servir al Señor, ¿ok? Si el brazo extendido del Señor fue el que lo sacó de Egipto y Él es Jesús, entonces yo tengo que entender que se pagó para que yo pudiera servir. Se pagó un precio incalculable para que yo tuviera el privilegio de servir. Entonces, cuando yo decido no servir al Señor, estoy diciéndole al Señor, ese precio que tú pagaste no es suficiente para que yo te sirva. ¿Ok? Ahora bien, sirvo al Señor, pero no lo hago de la mejor manera. Entonces yo me tengo que sentar y pensar, a ver, ¿por qué no estoy sirviendo con gozo? ¿Tendré una carga? Lo que tengo es una carga en mi casa o tengo una carga en la iglesia. Tengo problemas con algún hermano. No me gustan algunas cosas que veo en el área que estoy sirviendo. Estoy sirviendo en el área en la que yo me siento bien, porque todos tenemos una vocación, ¿ya? Hay hermanos que ellos se deleitan en su servicio en la alabanza. No quiere decir que no puedan ser servidores, pero esa es su vocación, ¿ok?
A veces Dios nos manda y nos dice, sírveme en tal lado. Y ahí es algo que no nos gusta. Ok, pero ahí está probando algunas de las cosas que vimos la vez pasada, cuando hablamos de mi buen siervo fiel en lo poco, en lo que a ti no te agrada, en lo que a ti no te satisface. ¿Ok? Entonces, ah, tenemos que, lo que Dios quiere que todos le sirvan. Dios anda buscando, por eso les dije, Dios anda buscando adoradores en espíritu y verdad. Al Señor tu Dios adorarás en espíritu y a Él solo servirá. ¿Ok? Eso es en verdad, no solamente del día de alabe. ¿Más o menos te contesté? Sí, pastor, ahí estamos claros. Gracias. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ministrar. Me tengo que ministrar. Hermana Elena. Amén. Buenas noches, amén. Papá, a mí me maravilló esa palabra donde dice que el brazo, ¿dónde está? El brazo del Señor era Jesús. A mí me maravilló esa palabra al entender que es la mano derecha, el brazo fuerte. Así lo tomo yo, pero bueno, no sé si estoy bien. Esa palabra me maravilló mucho, mucho, me encantó. Amén. Amén. Ujú. Sí, el Señor Jesús, y les repito, es claro que pagó para que le sirviera, entre varias cosas, nos hizo libres para servir, para servir. Ahora mire pues, ellos van al desierto, ¿y qué es lo que quiere el Señor? Que los sirvan a Él. Pero usted mira en el libro de Hebreos cómo dice que un grupo del pueblo llevaba el tabernáculo de Moloc y la estrella de Renfán. Y ellos servían no al Señor, sino a esos dioses. Y los habían sacado de Egipto y habían atravesado el Mar Rojo. Estaban bautizados en agua, pero estaban sirviendo a Moloc y a la estrella de Renfán. Entonces nosotros, cuando servimos, tenemos que fijarnos dónde estamos sirviendo, a quién estamos sirviendo. ¿Por qué? Como yo le he dicho, en todo este tiempo yo he visto muertos acarrear basura y desnudos con las manos entre la bolsa. Y hay iglesias donde el pastor se sirve de las ovejas y hacen que los sirvan a él. No hace mucho yo tuve que atender a unos hermanos que venían de una iglesia del ministerio de nosotros, donde el pastor tenía un privilegio y el privilegio se llamaba la mesa pastoral. Y el privilegio consistía en que los días de servicio, no es una iglesia muy grande, las tres familias encargadas de ese privilegio le tenían que tener desayuno, almuerzo y cena al pastor, a su familia, y si llevaba invitados familiares, a la familia. Y además de eso, ellos eran los encargados de hacerle el súper mensual al pastor. Y hay ovejitas que creen que están sirviendo al Señor en esas condiciones. Entonces uno tiene que, no va a estar sirviendo a la estrella de Renfán o a Moloc.
Eso tenemos que ver, evaluar la doctrina. Por eso es la insistencia que yo les hago y la insistencia que hace el apóstol de no estar oyendo a gente que no es del ministerio. Ya, porque los van a llevar a servir. Pongámoslo fácil, los que piden pisto por la tele, los que hacen que hagan una promesa de dinero y después no les alcanza. Y la Biblia dice que si uno le promete a Dios y no cumple, es mejor no haberle prometido. Entonces los atan con maldición. Entonces, hay que ver hay que ver, eso hay que tener cuidado también. Amén. Hermana Anita, ¿yo levantó su manita otra vez? Sí, pastor, es que estaba leyendo y dice que a Faraón, cuando llegó Moisés y Aarón y le dijeron al rey que el orgullo no los dejaba ir a servir al Señor, ¿verdad? Entonces ese es un impedimento también a veces en la familia, pastor. Para servir, sí, o sea, pero cuando vemos el orgullo, entonces tenemos que entender que ahí lo podemos aplicar de esta manera. Fíjese, ¿quién no deja ir a servir? Faraón. ¿Y cuál es la característica de Faraón? El orgullo. Entonces, hay quienes no sirven por orgullosos. El orgullo, esa es la carga que llevan, no los deja servir. ¿Ya? Y aquí tendríamos que hablar varias cosas. Hablamos del siervo bueno, prudente, el que ha sido fiel, ok. Estas son condiciones para servir. ¿Quién levantó la mano? Hermana Elcita. Amén, pastor, que el Señor les bendiga. Solo como aportación podría ser que al ser para nosotros una carga, tal vez el servicio, independientemente de cualquiera se diga departamento, es por la falta de la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando estamos buscando la presencia y le buscamos la llenura del Espíritu Santo, es un deleite el poderle servir al Señor. Y reconocemos nosotros que estamos ahí por pura gracia y por pura misericordia. Entonces nos esforzamos en dar esa mía extra y para poderle servir al Rey. Pero cuando dejamos de buscar, dejamos de anhelar y nos acomodamos, entonces parte del servicio se vuelve una carga. Entonces muy importante es que no perdamos nuestra comunión en la búsqueda de la presencia del Señor, para que cualquier servicio que le hagamos al Señor, no importando dónde, sea un deleite para nosotros, porque se nos ha revelado a través del Espíritu, ¿verdad, pastor? Exactamente. Solamente. Va. Ahora mire, pues, así vamos terminando, porque ahora jalé las preguntas antes, pero porque quiero que platiquemos. Mira, pues, ¿quién es, pues, el siervo fiel? Ahora, otra característica del siervo. El siervo fiel y prudente. El siervo bueno y fiel. El siervo que es fiel en lo muy poco. Mira, pues, fidelidad. Fidelidad. Uno debe ser fiel al Señor. Pero cuando uno le es fiel al Señor, obviamente uno va a servir como dice el Señor que debemos servir. Ok, entonces viene el Señor Jesucristo y empieza a dar algunos tips dentro de esto. Él dice, vimos unos versículos la semana pasada
sí creo que fue la semana pasada, cuando el Señor les dice que el yo soy vino a servir. Ok, les lava los pies. Claro, Él es el Señor, pero Él los sirve. Entonces, cuando yo voy a servir, cuando a mí me dan un privilegio, y allá tenemos que hablar que me dan un privilegio en el cual, pues, yo voy a estar a cargo de un departamento, me van a decir que yo soy diácono, o me van a decir que soy anciano, ayuda de anciano, o que soy pastor, ¿ok? Yo tengo que entender que Dios me está dando un puesto de honra, y eso yo lo entiendo y lo respeto. Pero eso no quiere decir que yo me vuelva alguien que solo dirige y no hace. No, no, no. Obviamente, si hay un pastor, pues su trabajo, como les dije, es la oración, eso dice la Biblia, y la palabra. Y obviamente ministrar y eso. Pero si a mí me ponen como diácono, a mí me ponen a coordinar, no me ponen a dar órdenes. Claro, al momento de coordinar se supone que los que están a mi cargo, pues van a hacer el trabajo coordinando, pero yo no me voy a servir de estas personas. Yo no puedo servirme a mí mismo. Yo no puedo ser un mandamás. Usted jamás me va a oír a mí, bueno, primero Dios, hasta aquí no lo he hecho, me va a oír a usted decirle, mira, tráeme tal cosa. Yo le voy a decir, hermano, por favor, o hermana, me haría el favor, ¿puede usted hacerme el favor? Está en sus posibilidades, si yo sí se lo voy a pedir. Si estamos en una mesa y hay necesidad de ir a abrir la puerta, qué sé yo, si yo estoy hablando y nadie abre, tal vez le digo al de la par, hermano, no me hará favor, pero yo no le voy a decir, abra la puerta. No, de ninguna manera. Y así yo espero que ahorita que viene el cambio de oficialidad y vamos a cambiar un poquito administrativamente, las personas que estén a cargo, ok, no vayan a ser de esta manera. Yo es algo que yo le voy a explicar, me voy a reunir con los que le toca. No, de ninguna manera. No, no. Y yo al que pongo, lo pongo para que trabaje a la par, coordine, pero que trabaje a la par de los otros. El buen líder enseña con su ejemplo, haciendo las cosas para que lo sigan, no caporaleando. Eso yo no estoy de acuerdo y yo no solamente me opongo diciéndolo, sino no lo voy a permitir. Y voy a tener que hablar con quien tenga que hablar para no regañarlo, sino decirle, sirvamos de la manera adecuada. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que entender que ya sea que yo ponga un diácono, ya sea que yo ponga un anciano, ya sea que yo ponga una ayuda de anciano, no es para dar órdenes, no, 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 no. Es para ejecutar. Él tiene que ejecutar las instrucciones. Fíjese que dije instrucciones, no dije órdenes. Las instrucciones de lo que, pues, el Señor ponga en nuestro corazón o tengamos que hacer. Por ejemplo, hoy tuve el privilegio de almorzar con unos pastores y el apóstol puso dio algunos criterios y nos dijo, miren mucha, porque así nos dice a veces,
tienen que ponerle especial énfasis a la seguridad dentro de las iglesias, aún a su seguridad personal y la de las ovejas. Tienen que tener un departamento de gente encargada de seguridad, y nos dio algunas cosas que han estado sucediendo en Estados Unidos y algunas aquí en Guate, y dijo, tienen que ponerle atención a esto. Dijo, a la puerta de su oficina póngale una camarita para ver quién toca antes de abrir. Y yo pensé, ni puerta tengo. Entonces, pero él lo está enseñando por algo. Él lo está enseñando por algo. Entonces, vamos a tener que reorganizarnos. Pero dentro de las personas que yo ponga, sí, claro, los hermanos, les repito, tienen que dar instrucciones, no órdenes. Y yo espero que a quienes les den las instrucciones, ellos se sujeten también, pero no de esa manera. Y creo yo que les he dado un poquito de ejemplo a todos. Y hay algunos hermanos que pueden dar testimonio que por una necesidad me llaman a tal hora de la noche y yo no me enojo. Ay, eso por favor, quítense de la cabeza. En el chat está mi número de teléfono. Si tienen alguna necesidad, directamente. No somos una iglesia grandotota donde me van a abrumar con 100 llamadas al día. No, por favor, no hay necesidad de intermediarios. No hay necesidad de intermediarios. Me ha sucedido que hay 2, 3 familias que están sentidas porque tenían alguna necesidad de mi parte hacia ellos. Y se lo dijeron a alguien y ese alguien no me lo hizo llegar y el malo de la película soy yo. Y alguien más le dije yo, mira, vos, ¿qué pasó? Sí, pues conseguime el teléfono, yo voy a llamar. Y no me consiguió el teléfono y a la persona, el otro hermano estaba triste porque el primer hermano le dijo, yo le digo y le doy tu teléfono y yo le digo que te lo conecto, le dijo. Y no entonces, por favor, ni mi esposa ni yo, que yo trabajo para una universidad, sí trabajo para una universidad, pero yo tengo mis prioridades y tengo mis tiempos. Si yo no puedo atender en ese momento, yo contesto y le digo a qué horas puedo atender. Pero por favor, sí, necesito, por favor. Lo otro, han habido necesidades dentro de la iglesia, hermanos con necesidades. Y no hace mucho atendí a alguien. Y me dijo, sí, es que usted no me ayudó cuando tenía necesidad. Y yo le dije, hermano, ¿y cuándo supe cuándo supe yo que tenía necesidad? Sí, yo le mandé a decir con el hermano fulanito de tal, y el hermano fulanito de tal no me dijo nada. Entonces le hace, ok, que hablen de mí y esto, pues yo voy delante del Señor y tengo mi conciencia limpia. Eso no es importante. Lo importante es el alma de la oveja. ¿Ya? Entonces, el que así lo hace, yo, como dice el apóstol, no soy Pilato ni fariseo, pero me lavo las manos. Porque la Biblia dice que aquel que ve venir el mal y avisa, tranquilo, pero aquel ve que venir el mal y no avisa, la sangre de los que caigan será sobre él. Entonces ahí ya no puedo hacer yo nada. Entonces, sí, vamos a necesitar organizarnos para que haya un poquito más de comunicación entre nosotros. Pues servimos casi 300 santas cenas, pero el grupo constante es más reducido y no es como para no poderlo atender. Entonces, si al Señor crece la iglesia y la hace grandotota, pues ya vamos a poner hasta una ayuda pastoral o un pastor adjunto, pero ya eso será en su tiempo. Pero ahorita, por favor,
Mi esposa y yo no somos inalcanzables. El hecho de que usted sepa que yo soy doctor no me hace inalcanzable. Por favor, no vaya a pensar eso. Yo se lo ruego. Yo vengo de una familia que pues tuvo sus carencias gigantescas económicas. Mi papá vino descalzo a la capital de una aldea y salió adelante. Y gracias a Dios nos enseñó a no creernos más de la cuenta. Pero aparte está el temor que yo tengo del Señor. Y no, por favor, eso no hace que sea una barrera entre ustedes y mi persona o mi esposa. Por favor. Sí, aprovechando. Bueno, ya son las 9:02. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna aportación. Ahorita solo voy a quitar la presentación y miro de este lado. Vamos a ver quién levantó la manita. Elizabeth, cuéntame. Buenas noches, pastor. Yo tenía una pregunta. El, Así como un trabajo puede también ser como una carga para que le impida que nosotros sirvamos bien, por decirlo así, o en libertad. O sea, de que, Nos impida servir. ajá, pero digamos, o sea, de que por, por parte del trabajo sea una carga. Mira, pues, nosotros tenemos que entender que ante la Biblia hay prioridades, ¿ok? Hasta arriba, hasta lo más alto, está nuestra relación con Dios. Pero este es personal. Eso es lo primordial. Dios está arriba. Pero después del Señor, viene dos que están a la par. Mi familia, pero cuando yo digo mi familia, me estoy incluyendo yo dentro de ese núcleo. O sea, mi prioridad es Dios. Después de esto sigue mi familia. Después de esto sigue mi trabajo y después de esto sigue el privilegio. Ok, pero esto tiene un equilibrio. Ok, si mi trabajo no me deja ir a la iglesia y me separa de Dios, yo tengo que buscar otro trabajo, porque si yo no voy a la iglesia, no sirvo, o voy cada mes porque es lo que me deja mi trabajo, yo tengo que entender que ese trabajo me está alejando de la comunión. Y Pablo dice, no tengan como muchos tienen por costumbre el no congregarse. Entonces, tiene que haber un equilibrio. A veces el equilibrio consiste en dar la mía extra. Yo lo miro con algunos de ustedes, que yo sé que salen de su turno, que entraron a las 6 de la tarde y salieron a las 6 de la mañana y a las 7 están en la iglesia llegando y no pudieron llegar antes, pero salieron del trabajo y yo los miro que a veces se quedan al segundo culto y están así ya de medio lado. Ellos están haciendo una mía extra. Yo en lo particular, cuando servía, yo a veces llegaba con 2 horas de sueño a servir, 3 horas. Y claro está, yo me ejercité en no dormir, pero no era excusa que yo no había dormido, ¿ya? Y tal vez al otro día tenía que volver a trabajar. Entonces, yo entiendo, yo no le puedo exigir a nadie que dé la mía extra, pero yo sí lo puedo animarlo a que dé la mía extra, ¿ya? Entonces, sí, un trabajo que me dificulta a mí ir a la iglesia
y servir. Yo no le estoy diciendo renuncie. No, Dios guarde, yo no lo voy a mantener, no me alcanza. Si me alcanzara, tal vez lo mantenía un tiempo, en lo que consigue trabajo. ¿Ok? Pero no me alcanza. Entonces, sí, yo le diría, vaya pensando, vaya orando, pensando en una posibilidad. Por ejemplo, entre nosotros hay alguien que tiene un trabajo, yo no sé cómo, el trabajo, el horario es muy, muy pesado y gana el mínimo. Entonces yo no sé si está ganando el mínimo y parece que no puede aspirar a más. Si está ganando el mínimo, mejor que se empiece a buscar un trabajo de 8 a 4 de la tarde donde gane el mínimo. ¿Para qué va a pasar 12 horas despierto cada 2 días? No tiene sentido. Y no lo deja ir a la iglesia. Entonces pienso y empiezo a buscar. Ay, hermanos, que no hay trabajo, ¿cómo cuesta? Usted órele a Dios y dígale, Señor, mi intención es poder acercarme y servirte. Dios le va a abrir puertas. Dios le va a abrir puertas. Dios da trabajo sobrenaturalmente. Amén. Zenaida. Amén, gracias, pastor. Buenas noches, pastor. Ajá. Fíjese que yo tenía una pregunta. No sé si nosotros, por decirle así, le somos infieles al Señor cuando, por ejemplo, yo tengo una gripe bien fuerte. Yo tengo una gripe bien fuerte y no voy a la iglesia porque tengo mucha gripe, pero sí voy al trabajo porque o ya sea que me descuenten el día o me despidan. Entonces, de esa manera nosotros también le estamos siendo infieles a Dios, Mira, porque mira, pues tu pregunta es interesante porque si tú la hubieras dejado, tu pregunta en cuanto a que tengo una gripe bien fuerte, tengo fiebre, yo te voy a decir, no vayas, quédate descansando, ¿ok? Ah, las viejitas de antes decían, Dios no es materialista, le decían ahora, ¿ok? Entonces, yo, si la dejaras la pregunta hasta ahí, esa hubiese sido mi respuesta. Pero tú agregaste un elemento más. ¿Por qué si voy al trabajo teniendo fiebre y sintiéndome mal para que no me descuenten qué del mínimo en 30 días, 2,000, 3,400, vamos a ver, 120 pesos? Entonces, pero creo yo que eso tiene que venir, mi decisión, no de yo me siento acusado, estoy mal y me siento mal y no voy a ir, pero al trabajo sí iría, soy un pecador. No, 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 no. Eso es ir por acusación. Entonces, de todos modos, mi intención no es totalmente libre. Entonces, creo yo que uno tiene que ir con el Espíritu Santo y decirle, Señor, me siento mal. Tú quieres que vayas y tú sabes que yo sí iría porque como más o menos conozco, ese chino me va a quitar 2 días. Ok, entonces, sí, y me hace trabajar de más y no me paga extras. Entonces, ok, fíjate bien, entonces yo voy con el Espíritu Santo y le digo, porque Dios no es como el chino, ¿entendés? Dios puede decir, tranquila, reposa. O puede decir Dios, quiero ver a quién temes más, si al chino o a mí.
Entonces, pero creo yo que esas decisiones uno tiene que llegar con el Señor y decirle, Padre, ¿qué hago? Y ya dentro de uno decidir, bueno, ¿qué me importa? Ah, y, y yo te doy mi experiencia. Algunas veces, estando en zona 5, yo me enfermaba y estaba mal. Y me decían, ¿para qué vas a ir si estás mal? Yo voy a ir para que oren por mí, para que Dios me ayude. No me voy a quedar haciendo. Eso pensaba yo, enchamarrado, como tomo 2 pastillas y me voy allá. Allá sudo la calentura y tal vez Dios me sana y ya no tengo necesidad de más. ¿Ok? Eso es mi sentir y así es como yo he actuado. Si tú me preguntas, ya como pastor, sí he ido. Yo no he faltado a la iglesia a ningún domingo, excepto una vez que estaba hospitalizada en estos 7 años y pues un tercer culto que tuve que ir a casar a alguien de la iglesia y tal vez un jueves que pues también tenemos derecho a descansar a veces si hay quien nos cubra. Ok, pero ocasionalmente. Pero, claro, yo voy con Dios y le digo, Señor, me invitaron a tal lado. Voy, aunque me hayan invitado a predicar. Señor, ¿voy o no voy? ¿O me quedo en la iglesia? Tú me dices a dónde me quieres. Y así. Entonces, pero no, es que si yo te digo, no, hermano, usted tiene que darle la mía a ex, yo te estoy legalizando. Y entonces no es gracia. Y entonces yo me estoy señoreando de tu vida. No, tú tienes que ir con el Señor y decirle. Y tienes que decirle, bueno, Señor. Y tal vez Dios te va a contestar y te va a decir, tranquila. Quédate, ahí lo hice, medio lo hice en lo que estás cabeceando en la cama, en la tele y ahí tranquila. ¿Ya? Pero es algo de tu relación con Dios y a veces Dios sí nos pide la mía extra. A veces sí. Y entonces, pues, la damos. Que sea de medio lado, pero la damos. Sí, sí, El siento. apóstol hablaba hoy de esforzarse. Ahí vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Pero sí, esto. Amén. Sí, a mí, le preguntaba esto porque a mí me sucedió una vez, ¿verdad? Que yo sí quería ir a la iglesia, pero no sé por qué razón mi pierna me estaba doliendo mucho y me costaba caminar, pero yo sí tenía el deseo y el anhelo de ir a servir. Y entonces, bueno, dije, yo me voy a ir y de allá, si pues si no aguanto, pues me vengo, dije, yo solo voy a avisar que me voy a venir. Y fui. Me costó llegar, sí, porque me dolía mi pierna, va, no sé por qué. Y entonces cuando llegué allá, a la iglesia, va, pues yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir. Pero este dolor que yo siento en mi pierna me está costando sentirme gozosa y servirte de la manera como tiene que ser, porque el dolor me está impidiendo que yo lo haga con gozo y con alegría. Me paré en la puerta, ¿verdad? Y al instante se me quitó el dolor. O sea, les comparto esto porque puede ser de que tal vez va a haber determinado momento donde tal vez nos va a doler la cabeza o como le comentaba, tal vez tenemos mucha gripe, pero yo sé que si nosotros tenemos fe de que el Señor nos va a, si nosotros le pedimos de corazón que le queremos servir, pero tal vez eso lo que sentimos nos está impidiendo sentir gozo y alegría, el estar ahí o estarle sirviendo. Si nosotros tenemos fe que el Señor puede hacer la obra, Él lo va a hacer.
Entonces, solo eso les quería compartir. Amén. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que a veces el chamuco es el que no quiere que lleguemos. Entonces ahí tenemos que decirle, Señor, y batallar. Por eso le digo, hay que pedirle a Dios discernimiento y ponerlo todo en sus manos. Amén. James Luna. Amén, soy yo, papá. Hermana. Papá, una aportación, hablando, escuché el trabajo, y que muchas veces yo he escuchado que muchas personas no han llegado a la iglesia porque trabajan de martes a domingo y solo descansan lunes, y pues no pueden llegar ni